Buenos días a todos. Me llamo Luciana Krieger, soy residente de R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Y bueno, voy a presentar mi Ateneo que realicé durante mi rotación por el Servicio de Química Clínica de Tatorán. El mismo se titula Citoquina C, un biomarcador con futuro. Este Ateneo, bueno, antes de seguir, surge porque desde el Servicio de Nefrología del hospital se pidió que se comience a realizar la determinación de citoquina C para pacientes en específico en los cuales quieren evaluar su funcionalidad renal. ¿Cuáles son los objetivos de este Ateneo? Conocer las principales características fisiológicas de la citoquina C, sus limitaciones e implicancia en la detección precoz de la enfermedad renal, interiorizarse acerca de los métodos disponibles para su análisis en el laboratorio clínico, fundamentar mediante bibliografía disponible, la utilidad clínica de la citoquina C para su validación bioquímica y aplicación diagnóstica, y realizar un análisis comparativo con respecto a la utilización de la creatinina sérica en la detección de la enfermedad renal aguda y crónica. Fácil, como en 6. Bueno, insuficiencia renal. Para introducir nada más, vamos a hablar de una insuficiencia renal cuando nos referimos a una disminución de la funcionalidad renal, que se va a reflejar en una disminución de la capacidad de filtración glomerular. Bueno, y esto va a llevar a la acumulación de tóxicos y sustancias de desecho que, bueno, que son perjudiciales para el organismo y alteran la homeostasis del mismo. Ahora, esta insuficiencia renal, nosotros la podemos clasificar según el tiempo de evolución. Básicamente conocemos la diferencia entre lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Pero actualmente hay como otra definición en cuanto a los estadios. Vamos a tener inicialmente una lesión renal aguda, que bueno, se da por una disminución de la función renal en un plazo de 7 días y es potencialmente reversible. Bueno, y después tenemos la enfermedad renal crónica, que la misma se va a dar cuando ocurre una progresión de la enfermedad más de 90 días. ¿Qué ocurre? Actualmente se ve que la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica no están distantes entre sí, sino que hay como una conexión entre ellas y bueno, a este lapso de tiempo que existe entre lo que es una lesión renal aguda y una enfermedad renal crónica, se lo conoce como enfermedad renal aguda. Que bueno, que es justamente este periodo de ventana en donde se pueden tomar decisiones clínicas que pueden de alguna manera cambiar este curso hacia la enfermedad renal crónica. Podemos tomar decisiones que, bueno, digamos, la retrasamos. Igual, de igual manera, desde el laboratorio, aún seguimos definiendo la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica según algunos criterios, como son, por ejemplo, la creatinina sérica, que aumenta 0,3 miligramos por decilitro, de su valor basal abruptamente, o de su valor basal 1,5 veces, y bueno, su diuresis también 0,5 miligramos por kilogramos hora en menos de 6 horas. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, la vamos a definir según una disminución de la intensidad de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto por superficie corporal, que se presenta por más de 3 meses, que son 90 días. Y sus causas más comunes son diabetes e hipertensión arterial. Y nada más para introducirnos. Bueno, y acá nada más para recordar el mapa de calor que presenta la CADIGO, que nos permite situarnos en qué etapa de la enfermedad renal crónica vamos a estar o en qué situación, según la intensidad filtrada glomerular y también la presencia de alguna anemia. Nosotros en este Ateneo, como vamos a hablar de la citoquina C, vamos a hacer más referencia a lo que es la intensidad de filtrado glomerular. Y me interesa destacar acá este estadio, que es el G3B, que va una intensidad de filtración, perdón, sí, el G3A, que va a una intensidad de filtración glomerular de 45 a 59, porque va a ser importante a la hora de mencionar la tasa de filtración glomerular estimada por citoquina. Bueno, en cuanto a la medición del filtrado glomerular, bueno, la medición del filtrado glomerular es el mejor índice de evaluación de la función renal. Bueno, nosotros en el laboratorio utilizamos distintos marcadores para poder estimar. En realidad digo distinto, pero lo único que utilizamos es la creatinina actualmente porque es el método más barato y que está disponible y más estandarizado. Pero bueno, a ver, ¿qué condiciones tiene que cumplir un buen marcador de la filtración glomerular? Bueno, tiene que mantener una producción y concentración constante en plasma. La citoquina es una proteína que se sintetiza a partir de un gen de mantenimiento, entonces va a ser producida por todas las células nucleadas del organismo y tiene una producción constante. También tiene que estar libre de una proteínas plasmáticas, debe tener una baja variabilidad biológica individual, y este punto es muy importante porque si nosotros
hablamos de la creatinina, tenemos una revariación individual, o sea, depende de la masa muscular, de la edad, del sexo. Entonces, bueno, ese es un punto en contra de la creatinina, por ejemplo. Debe tener, además, un buen marcador, un filtrado libre a nivel glomerular, sin reabsorberse ni secretarse. Sabemos que la creatinina es una proteína que se secreta a nivel tubular, y bueno, además también los marcadores no deben tener un aclaramiento extrarrenal y debe ser fácil de medir. ¿Qué marcadores tenemos disponibles para evaluar la tasa de filtrado glomerular en el laboratorio? Bueno, no todos los tenemos disponibles, pero los que existen son exógenos, el patrón áureo de inulina, tenemos marcadores isotópicos como 51 delta o el iodotalamato, y no isotópicos como el iodexol, que son como los marcadores de referencia. Y después tenemos los endógenos, que es la creatinina, el más conocido, la citatina C, beta-globulina, proteína beta-trasa, bueno, ahí los dejé, pero en realidad no se utilizan. ¿Qué pasa? Mencionar nada más que, bueno, que la creatinina se ve afectada por la edad, por la dieta, por el sexo, la masa muscular, y tiene una sensibilidad diagnóstica insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan grandes disminuciones de la intensidad de filtración glomerular para que la creatinina comience a darnos indicios de esta disminución. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con la cistatina C? Es una proteína de bajo peso molecular que se filtra libremente a nivel glomerular, se sintetiza de forma constante en todas las células nucleares, tiene una amplia distribución tisular, esto ya les conté. Además, se distribuye solo en el espacio extracelular. Después, se filtra libremente por el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal, donde se cataboliza por completo en las células tubulares. Esto es re importante remarcar lo que se metaboliza en las células tubulares. ¿Por qué? Porque en la orina no vamos a tener una concentración de cistatina C, o sea, vamos a tener una concentración prácticamente inexistente. Entonces, cuando hablamos de cistatina C, no vamos a hablar de un clearance de cistatina C, sino que vamos a hablar de una tasa de filtrado glomerular estimada mediante ecuaciones. Bueno, su concentración no se afecta significativamente por cambios en la masa muscular, edad, sexo y dieta. ¿Por qué remarqué significativamente? Porque de cierta manera está influido, porque en sus ecuaciones, por ejemplo, la Z de EPI va a introducir la edad y también hay un aumento de la cistatina C con la edad. Entonces, hay que considerar que puede tener alguna implicancia también. Bueno, y además tiene un papel en lo que es la inmunidad. Bueno, participa mediante la inhibición de quimiotaxis de polinucleares. También se le ha visto implicancia en lo que es las infecciones bacterianas y víricas. Y también hay muchos papers que la relacionan con PCR fibrinogen, por ejemplo, como un marcador de inflamación. Entonces, hay que tener en cuenta que también tiene implicancia como en la inflamación. Bueno, acá es un cuadrito nomás para dejar más claras las características que diferencian a la creatinina C y a la cistatina C, y por qué se plantea actualmente que la cistatina C tiene mayor precisión para la estimación del filtrado glomerular. Bueno, el costo sí es muy superior a la cistatina C. Desde contabilidad de acá del laboratorio me pasaron la diferencia acá entre creatinina y cistatina, y bueno, la creatinina sale 900 pesos y una cistatina sale 10.000 pesos. Entonces, como bioquímicos, cada determinación. Entonces es re importante tener criterio a la hora de si vamos a aplicar o no la cistatina C, por que estemos en el hospital, como cuidarnos del hospital. Bueno. Además, va a estar afectada con la creatinina por la masa muscular, la edad, la raza, la ingesta proteica. La cistatina C no va a estar tan influenciada, o sea, en menor medida. Después, en cuanto a la secreción tubular, sabemos que la creatinina sí tiene secreción tubular, la cistatina no, ya la mencioné. La distribución, también ya lo mencionamos, que la cistatina C se encuentra en el espacio extracelular y la creatinina en el agua corporal total. La creatinina tiene una vida media mayor que la cistatina pica entre 36 y 48 horas antes de la creatinina, y esto va a ser importante, muchos estudios lo mencionan a la hora de evaluar una insuficiencia renal aguda, una lesión renal aguda en realidad. Bueno, la sensibilidad en daño renal es más baja de la creatinina que de la cistatina. En cuanto a la influencia de medicamentos, la cistatina, esto es otro punto importante, se ve influenciada por los corticoides. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de los trasplantados renales, que los corticoides aumentan las concentraciones de cistatina no relacionadas con la tasa de filtración. Y bueno, ahora vamos a ver otras alteraciones que tiene la cistatina. Una de ellas es la disfunción tiroidea. Dijimos que depende del metabolismo celular, o no sé si lo dije, pero entonces, en estados donde haya mucho metabolismo celular, como ser un hipertiroidismo, o también poco metabolismo, como ser un hipotiroidismo, aumenta o disminuye respectivamente. Entonces, en estos estados no es recomendable utilizar cistatina C. Lo mismo la inflamación.
se ve que existe una relación entre la inflamación y la concentración de cistatina C, que es lo que les mencionaba, que encontraron relación en algunos papers, que bueno, después los pueden encontrar en la bibliografía, pero les comento, de PCR fibrinógeno y cistatina C, y que no necesariamente está elevada por la tasa de filtración glomerular, sino por la inflamación en sí. Después también tenemos los corticoides y la ciclosporina, bueno, que eso ya mencioné recién, que afectan su concentración, y neoplasias. Eso es el signo de pregunta porque es bastante diverso lo que se encuentra en los papers, de si la concentración de cistatina es útil o no en personas con neoplasia, porque de por sí la intensidad de filtración glomerular y la inflamación y el cáncer afectan a la intensidad de filtración glomerular. Entonces, en esos casos también hay como una discordancia y hacen falta más estudios todavía. En cuanto a los métodos de medida, bueno, los métodos de medida disponibles son inmunoensayos, se utiliza una aglutinación en fase líquida de partículas de látex con anticuerpos polivalentes, y bueno, vamos a tener dos tipos, PENIA, que es por nefrometría, y PETIA, que es una inmunoturbimetría. ¿Qué pasa? PENIA es el único que está avalado por la FDA, pero los que más se utilizan en los laboratorios del país, el que se va a utilizar cuando llegue en el laboratorio, es la inmunoturbimetría. Igual, de igual manera, lo que mencionan los papers es que esta diferencia, o sea, más que nada no es entre métodos, sino por los anticuerpos utilizados. Porque hay algunos métodos que utilizan, por ejemplo, anticuerpos de conejo y otros anticuerpos de ave. Y los anticuerpos de ave tienen menos interferencia, por ejemplo, con el factor reumatoide. Entonces, mencionan de que más que nada la diferencia se debe a los anticuerpos que al método utilizado. Después, bueno, obviamente importante la estandarización. La Federación Internacional de Química Clínica, la IFSC, creó un grupo de trabajo donde se creó un material primario con cistatina C humana recombinante y homogénea, y después un material secundario para crear material de referencia en base al suero de proteínas que se utiliza para la medición de proteínas en suero, que ya está estandarizado. Entonces, ese va a ser nuestro material de referencia, ahí el nombre se encuentra más abajo, que tiene una concentración definida, que no la puse porque no viene el caso, pero está disponible. ¿Qué método se va a utilizar en el laboratorio? Como ya les comenté, una inmunoturbimetría, partículas PETIA. Nosotros en el laboratorio tenemos un Architect 8000 Plus. Bueno, la muestra puede ser suero o plasma. Se puede utilizar heparina de litio, heparina de sodio o EPTA. Y bueno, acá nada más para esquematizar el proceso de aglutinación, o sea, vamos a tener partículas de látex recubiertas con anticuerpos anticistatina C. El suero del paciente que tiene cistatina C, bueno, se va a producir la reacción de aglutinación y bueno, la concentración va a ser directamente proporcional al cambio de turbidez. Bueno, consideraciones analíticas. Dejé nada más de valor de referencia, no los voy a nombrar, pero se diferencia entre hombre y mujer y también por edad, entonces vemos que cierta influencia hay de estos factores también en menor medida que la creatinina. Y bueno, también sensibilidad analítica y algunas interferencias. También va a haber interferencia por bilirrubina, por hemólisis, por factor reumatoide, y bueno, ahí tenemos los límites que podemos considerar. Esto según el INSAT, obviamente, sinceramente. Calidad en el laboratorio, esto más que nada lo calculé para dejar constancia de que se puede realizar un control de calidad más minucioso. Bueno, saqué el coeficiente de variación interindividual e interindividual de la Federación Europea de Química Clínica, que es más actualizado. Y bueno, ahí nada más están los cálculos de cómo se calcula un coeficiente de variación deseable, un error sistemático, aleatorio y total deseable. Y ahí están subrayados con amarillo, bueno, lo que recomienda la CADIGO, que es como la guía madre de todo esto de la cistatina, que debe cumplir los requisitos que debe cumplir el método para dosar cistatina C. Acá nada más no voy a detener mucho en las fórmulas, pero sí mostrarles que las fórmulas que se utilizan o las que están más en la bibliografía son las CK de EPI para mujeres y hombres. Algunos utilizan solo la cistatina, como vemos en este primer cuadro, y en la otra vemos las ecuaciones que vinculan tanto la cistatina como la creatinina. Porque recordemos que tanto creatinina como cistatina tienen ventajas y desventajas. Entonces, juntas como que neutralizan en algunos casos estos impedimentos o estas limitaciones de cada una, y la CADIO nos dice que serían más confiables. Acá nada más dejar algunas de las recomendaciones que presenta la CADIO 2024 para la evaluación y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y lo que nos dice la CADIO es que en adultos que tengan riesgo de enfermedad renal crónica, por ejemplo, adultos con hipertensión, o que nosotros consideremos que necesitamos una mayor precisión para estimar la tasa de filtración glomerular, como por ejemplo cuando queremos dar un medicamento o algo, si nosotros tenemos cistatina C y podemos aplicarla, debemos informar la
debemos informar la tasa de filtración glomerular con la ecuación combinada, porque se aproxima más a lo que es la tasa de filtración glomerular medida. Lo bueno que tiene la CADIO es que siempre compara con la tasa de filtración glomerular medida con marcadores exógenos. Entonces eso es re importante. Siempre que vean tasa de filtración glomerular medida es con marcadores exógenos, no con creatinina porque estamos en la misma situación, ¿sí? Cuando haya limitaciones. En cuanto a la evaluación, bueno, inicialmente nosotros realizamos, siempre que ya no detectemos que haya alguna limitación con la creatinina, realizamos una tasa de filtración glomerular con creatinina. Ahora, si nosotros requerimos mayor precisión, como estuve nombrando anteriormente, bueno, medimos la cistatina C e informamos ya sea por la ecuación que vincula sobre la cistatina C o la combinada. En realidad, la CADIO siempre habla de la combinada, pero hay algunas situaciones que no. Y si aún necesitamos más precisión, ahí también lo que dice es que se tienen que utilizar marcadores exógenos para medir la tasa de filtración glomerular, como los primeros que nombré, como el yodo taramato. Bueno, utilidad clínica. Voy a resumir un poco esto, bueno, pero vamos a tener, por ejemplo, condiciones en las que tenemos extremos de masa muscular, como por ejemplo el ejercicio, los ejercicios extremos, el fisicoculturismo, personas con masa muscular muy disminuida, como por ejemplo personas amputadas. Bueno, en esos casos podemos utilizar la tasa de filtración glomerular estimada por cistatina o la combinada. En realidad, por cistatina cuando haya muchos extremos de masa muscular, combinada en casos de obesidad. Hago un parate acá, recordemos que en la obesidad tenemos inflamación sistémica. Entonces, inflamación. Entonces, bueno, demostraron que en ese caso sí se puede utilizar la ecuación de cistatina combinada con creatinina. Bueno, acá nada más, en causa de disminución de la precisión, bueno, son factores, siempre evaluar que la disminución de la tasa puede estar afectado por otro factor que no sea la creatinina y no necesariamente la tasa de filtración glomerular. Bueno, otras condiciones como el estilo de vida, esto si nosotros vemos que no hay ningún factor que afecte directamente a la creatinina, entonces, bueno, en esos casos aplicamos la tasa de filtración glomerular con creatinina. Después, enfermedades distintas de la enfermedad renal crónica, como es, por ejemplo, la desnutrición, que se considera una enfermedad renal crónica y que hay determinantes que no están relacionados, hay determinantes relacionados en realidad a la creatinina y a la cistatina que no necesariamente influyen en la tasa de filtración. En esos casos de extrema nutrición sí se recomienda realizar un marcador de filtración glomerular medido. O sea, se puede utilizar la ecuación combinada, pero en esos casos se recomienda utilizar marcadores. En cáncer, bueno, ya hablé que hay un alto recambio celular y lo que plantea la CADIO es que utilizar la combinación de creatinina más cistatina sería más preciso, pero en casos que veamos que realmente se tiene que tomar una decisión, como por ejemplo una quimioterapia, bueno, entonces ahí se debería utilizar un marcador exógeno. Bueno, último, enfermedad distinta a la enfermedad renal crónica, lo que más se menciona en los papers es de la cirrosis y la enfermedad hepática, donde, bueno, vamos a tener una disminución de la síntesis proteica, disminución de la masa muscular, además de haber una menor síntesis de creatinina. Entonces, en estos casos directamente ni siquiera hablan de la utilización de creatinina para la tasa de filtración glomerular, sino de la tasa de filtración glomerular estimada por cistatina, pero como gold estándar, por decirlo así, no de gold estándar, pero lo que se debería utilizar en realidad es la tasa de filtración glomerular medida. Le dejé ese cuadrito como por si necesita. Acá nada más dejé, porque esto no está en la CADIO, sino en otros papers. Lo que me interesa más que nada mencionar acá es el último cuadrito donde habla de los pacientes pediátricos, que bueno, en los recién nacidos, lo que se observó en los papers, es que bueno, la cistatina C cuando nace se encuentra muy elevada debido a la inmadurez de las nefronas, la inmadurez hepática y demás, pero que al primer año de vida se normaliza. Entonces lo que mencionan en este paper, que es un metaanálisis, es que a partir del año de vida y hasta los 50 años se puede considerar los mismos valores de referencia. Pero esto vemos que en las ecuaciones planteadas no es así. Entonces son necesarios más estudios y la CADIO solamente nos habla de población adulta, no habla nada de población pediátrica. En población pediátrica siempre sería mejor realizar un clearance determinado. Bueno, en cuanto al pronóstico de la enfermedad, ¿se acuerdan que hoy yo les mencioné que era importante el diagrama de calor? ¿Por qué? Porque teníamos una intensidad de filtración glomerular entre 45 y 59, en donde se menciona que es el estadio de filtración glomerular donde más deberíamos utilizar cistatina. ¿Por qué? Porque es más precisa debido a que la secreción de creatinina en este estado de filtración glomerular es mucho mayor. Entonces estaríamos sobreestimando la tasa de filtración glomerular cuando en realidad quizás no está reflejando realmente. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo acá tenemos la tasa de filtración glomerular por creatinina y la tasa por cistatina. Y bueno, vemos cómo reclasifica, ya sea para mejor o para peor,
Seguro. Ay, bueno, seguramente. Trasplante renal. Esto me pareció súper importante porque se encuentra, o sea, hay bibliografía que dice que se puede utilizar el trasplante renal, pero está la limitación de los corticoides. O sea, en un recién trasplantado no sería lo ideal. Bueno, lo puse en una pregunta porque habla en este metaanálisis de que se puede dar un rechazo renal agudo y que se lo puede detectar por cistatina, pero en realidad con altas dosis de corticoides, según la bibliografía consultada, no sería adecuado utilizar cistatina en estos casos. Si en un trasplante renal, esto menciona el metaanálisis, habría que evaluarlo, pasado los 8 días o también para prevenir lo que sería una nefropatía crónica del injerto, que bueno, esto hablando con las médicas de nefrología, nos dijeron que en realidad en 2 años ya tienen una dosis mínima de corticoides, entonces probablemente en esos casos sí se puede utilizar la cistatina C como un seguimiento. El rechazo agudo, ¿no? El rechazo agudo, bueno, eso menciona acá que sí, que se puede utilizar, pero con altas dosis de corticoides no sería fidedigno, según lo que pude leer. Queda a criterio de cada una y queda también a buscar más bibliografía, ¿no?, que respalde esto. Bueno, y nada más traje un casito clínico, a ver si me prestan atención. A ver qué opinan como bioquímicos en este caso. Tenemos una mujer de 67 años con antecedentes de tabaquismo e hipotiroidismo en terapia de reemplazo de tiroides. Se presentó a la clínica de atención primaria con pérdida de peso y hematuria. Pérdida de peso de 15 libras. Tras una evaluación diagnóstica, se le diagnosticó carcinoma uroterial de vejiga, su creatinina sérica fue 0,9 miligramos de cilitro y su cistatina fue 1,7. ¿Qué pasa? La tasa de filtración glomerular estimada por creatinina fue de 70 mililitros en minuto y de cistatina fue de 35. Ahora, a esta mujer se le comenzó a dar cisplatino, que formaba parte de su régimen de quimioterapia, pero bueno, lo que se menciona también es que se debe evitar el uso en pacientes que tengan una intensidad de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto. Bueno, entonces vemos que tenemos 2 tasas de filtración estimadas con una gran diferencia según el marcador médico. ¿Qué le dirían ustedes al nefrólogo para abrir debate que debería hacerse en estos casos? Si tiene 70 filtrado. No, y Vos dijiste que era más sensible. hipotiroidismo, tiene cáncer, la pérdida de peso, todos son cosas que interferían. Cisplatino mata todas las células. No distingue como los. Vos hablaste de que tiene mejor sensibilidad si tiene un filtrado entre 49 y 59 y 40, y algo tenía 70, que se sigue manejando con creatinina. Bueno, está re bien todo lo que dijeron, pero en realidad, ¿qué dicen? Tiene hipotiroidismo, Es o por sea, que el tiene hipotiroidismo y la pérdida de peso. igual hay gran aumento, no es una cosa, mucha diferencia. Yo lo tendría en cuenta. Es cierto eso. Sí. El hipotiroidismo bajaría los valores basales. Si uno tuviera un problema renal, estaría mucho más bajo. Pero acá está muy elevado. Esa es la diferencia. No, el valor normal de la cistatina. Decía que el hipotiroidismo cistatina. bajaba el metabolismo celular, entonces te disminuía los valores de cistatina. Claro, La carotenoide. es muy elevado. En todo caso, la real sería más alta. Todo lo que dicen es correcto. Y ahí justamente me gusta este caso clínico porque se puede ver las ventajas y las desventajas de ambos marcadores. La creatinina C no sería adecuada. La creatinina C. Y la cistatina C tampoco, porque justamente vemos estas limitaciones y son pacientes que realmente pueden aparecer porque ¿qué paciente no tiene hipotiroidismo? O sea, es muy común. Entonces, como bioquímicos en este caso, tenemos que recomendar a la persona que le va a realizar el esquema quimioterápico que utilice una tasa de filtración glomerular medida. O sea, igual acá escapa lo incluido. Podés hacer un clearance de orina 24 horas tratando de O la ecuación punta bien. Usar la O la combinada combinada también. La combinada neutralizaría la hematoporterosis. Pero bueno, en el caso de que se pueda realizar el paciente, que sea una tasa de filtración glomerular medida. Ya re bien lo que dijeron, me prestaron atención. Puedo explicar. Bien. Bueno, conclusiones. La cistatina C se observa como una molécula cuyas características fisiológicas la convierten en un marcador prometedor, pero la estimación la convierte en un marcador prometedor para la estimación más precisa del filtrado glomerular.
Se requieren más estudios para evaluar la eficacia de la cistatina C como único marcador para el diagnóstico y estratificación de la enfermedad renal crónica, como así también su utilidad en la predicción de la lesión renal aguda. Y se énfasis en único porque vemos, o sea, según la KDIGO, la que más se utiliza es la combinada, entonces como único marcador es muy poca información. Comparada con la creatinina sérica, la cistatina C ofrece la mayor sensibilidad y menor variabilidad individual. El uso conjunto de ambos marcadores mejora la evolución de la función renal en determinados escenarios clínicos. Y bueno, que existen métodos confiables y automatizados actualmente para medir cistatina C en el laboratorio, como los inmunoensayos, y que permiten su incorporación en la práctica pública. Ahí está la bibliografía. Y después yo les paso los papers, no hay problema. Y bueno, muchas gracias.